En este capítulo os voy a hablar sobre los servicios que tenemos dentro de una ciudad inteligente. Ya hemos visto en diferentes capítulos anteriores qué capas había y que sobre todas ellas estaban los servicios dentro de una ciudad inteligente. Y también hemos comentado que dentro de una ciudad inteligente tenemos la peculiaridad de tener muchas verticales. Prácticamente todas las verticales que podemos tener dentro del llamado mundo Internet de las cosas, las tenemos todas dentro de una ciudad inteligente. Entonces lo que vamos a ver son diferentes ejemplos de este tipo de servicios que se prestan dentro de una ciudad gracias a estas nuevas tecnologías. El primero de todos os voy a hablar sobre la movilidad, ¿vale? Diferentes aplicaciones que tenemos relacionadas con la movilidad son asociadas al transporte, como pueden ser los servicios de bicicletas eléctricas dentro de una ciudad, como puede ser el acceso a los tickets o bonos de un autobús, del metro, etc. O incluso el transporte que existe ahora gracias a los coches eléctricos. En todos ellos intervienen tecnologías relacionadas con el Internet de las cosas, porque al final estamos midiendo cosas, estamos midiendo posiciones, estamos midiendo capacidad en los parkings, capacidad de acceso a los diferentes sitios, y todo ello lo hacemos con estas tecnologías que nos ocupan en este módulo, ¿no? Otro tipo de aplicaciones que tenemos son las asociadas a la señalización inteligente. Todos los días también estamos acostumbrados a ver, cuando vamos conduciendo, por ejemplo, en una autopista o en la carretera, todo el mundo vemos muchas veces los diferentes carteles, ¿no? Carteles luminosos que nos indican que hay un accidente, que hay obras, que hay polución, etc., ¿no? Entonces, es señalización que se adecúa un poco al estado de las carreteras o al estado de la ciudad, ¿no? Es otro ejemplo asociado a la vertical de la movilidad. También tenemos diferentes elementos, cada vez vemos también más cámaras que lo que hacen es vigilar los accesos a una ciudad, vigilar el estado del tráfico, sacarnos una foto, ¿no? Si nos pasamos un semáforo en rojo, tenemos ahí la cámara que nos está sacando una fotografía, ¿no? Una fotografía, pues asociado a la monitorización de este tráfico. Y por último también servicios asociados al Smart Parking, ¿no? El que muchos de los sistemas que hemos visto, con los que ya estamos familiarizados, que igual era el origen, ¿no? Cuando vamos a un parking privado, un parking público, perdón, vemos las lucecitas, ¿no? Las lucecitas verdes o rojas, de si está la plaza libre, si está la plaza ocupada, cuántas plazas hay en cada una de las plantas, que lo que nos ayudan es a no estar dando vueltas dentro de un parking. Y eso cada vez se está aplicando más al exterior, es decir, a una ciudad, fuera de la ciudad, a plazas que tenemos en determinadas áreas, a dónde podemos aparcar y dónde no, hacia dónde podemos ir y hacia dónde no podemos ir. Y esto se consigue también gracias a sensores que ponemos, sensores, muchos de ellos a veces son sensores magnéticos que detectan la presencia o no del coche. Lo que pasa que es verdad que esto, por ejemplo, a título de curiosidad, suele dar muchos problemas en espacios donde no tenemos el espacio del coche limitado, con lo cual se están utilizando también técnicas, por ejemplo, de procesado de imagen, que nos permiten saber si hay plazas o no hay plazas dentro de determinados parkings. Luego, asociados a energía o a recursos, ¿no? A recursos renovables, tenemos también diferentes tipos de servicios. Tenemos las luminarias inteligentes, es decir, hoy en día ya las farolas, lo que comúnmente son las farolas, ya se encienden cuando necesitamos, es decir, cuando necesitamos que haya luz, se encienden. Cuando no necesitamos, no se encienden. Sistemas inteligentes que se iluminan o aumentan su intensidad con el paso de las personas, ¿no? También tenemos aplicaciones con la gestión de residuos. Hoy en día, hoy en día se sigue haciendo que el camión de la basura, por ejemplo, va y pasa por absolutamente todas las casas, ¿no? O sigue haciendo todas las rutas todos los días de la semana. Pues bien, gracias a sensores que nosotros, por ejemplo, ponemos en cubos de basura, podemos ver el llenado de esos contenedores y podemos gestionar de una forma más inteligente y más eficiente las rutas de los camiones, que vayan solo a recoger aquellos puntos donde se requiere, ¿no? Porque los contenedores están llenos. También tenemos aplicaciones relacionadas con energías renovables, es decir, cada vez tenemos también más paneles solares
que nos permiten pues utilizar aplicaciones o utilizar sistemas de captación de esa energía, pues por ejemplo para calentar el agua, para alimentar dispositivos, etc. Y también tenemos aplicaciones relacionadas con el consumo energético y el consumo de agua. Es decir, por ley, dentro de unos cuantos años, todos los contadores de energía, los contadores de luz, van a tener que ser inteligentes y seguramente acaben también siendo necesarios los contadores de agua de las casas. De forma que hoy en día tiene que venir una persona a leer esos contadores de agua, pero cada vez más son las ciudades que apuestan por servicios de telelectura de contadores, donde de forma remota estamos obteniendo toda esa información. Sobre todo esto, ya hablaremos más tarde, existe una gran también, bueno, no sé si polémica o controversia en cuanto a la información, toda la gran cantidad de información que nos da esos datos, ¿vale?, que obtenemos de los consumidores. Otro tipo de vertical es la del medio ambiente, es decir, en ciudades, por ejemplo, como Madrid u otras ciudades donde la contaminación es alta y donde el ruido es alto, cada vez hay más aplicaciones que nos permiten medir el nivel de contaminación. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo se cruzan datos, que luego hablaremos en una ciudad. Lo importante de una ciudad es que tenemos diferentes verticales, tenemos diferentes datos y cruzamos datos de diferentes verticales. Y un ejemplo muy claro es, tenemos diferentes sensores en una ciudad que nos miden el nivel de contaminación. Cuando este nivel de contaminación es muy alto, aplicamos señalización inteligente y mostramos que no podemos entrar dentro de una ciudad, como pasa en Madrid, ¿no? En el momento que los niveles de contaminación son muy altos, se activan los diferentes protocolos de contaminación y su consecuencia es que no podemos circular dentro de Madrid, con lo cual aparece en la señalización inteligente. Otro de los puntos importantes es pues también la detección, por ejemplo, de incendios, ¿vale? Podemos detectar incendios, podemos controlar el ruido, también en diferentes, por ejemplo, cuando vamos pues en zonas de copas o en zonas de marcha, ¿no?, donde la gente sale, podemos controlar el nivel de ruido que hay en esas zonas. Podemos gestionar, poner multas, no ponerlos, poner incidencias, etc. Y todo eso lo podemos hacer en tiempo real. También podemos, pues bueno, en otras ciudades, aquí esto no aplica por ejemplo en España, pero es la detección de terremotos, medir la calidad del agua en tiempo real, es decir, hoy en día también estamos muy concienciados acerca de posibles ataques terroristas o posibles ataques a infraestructuras críticas. Pues bien, el agua muchas veces es una de este tipo de infraestructuras, entonces podemos medir la calidad en tiempo real del agua, ¿vale? Otro tipo de vertical es la asociada a la salud, ¿vale? ¿Qué tipo de aplicaciones tenemos dentro de la salud? Pues bueno, aplicaciones relacionadas con la teleasistencia, por ejemplo. Es decir, hoy en día cada vez son más los pacientes que están en sus casas y son atendidos de forma remota. O podemos incluso consultar aplicaciones con médicos virtuales, podemos ver el estado de nuestros marcapasos, la gente que tiene problemas de corazón, y hay un montón de servicios aplicados a la salud, ¿vale? Como control también de medicamentos, de campos electromagnéticos, etc. Asociados también al comercio, ¿vale? Tenemos un montón de aplicaciones dentro de una ciudad que están asociadas al comercio. Como por ejemplo puede ser la localización en interior, es decir, nosotros somos conscientes, sobre todo esto del mundo del retail, hay muchísimas captura de información, muchísimas startups, muchísimas empresas que están apostando por este mundo porque tiene una gran evolución y mucho campo por explotar. Y dentro de la localización de interior también, es decir, hoy en día son capaces, gracias a la colocación de balizas dentro de una tienda, saber dónde nos paramos, en qué escaparate nos paramos, en qué es lo que estamos viendo, qué artículos son a los que les dedicamos más tiempo. Y todo eso da muchísima información al mundo del comercio y al mundo del retail, ¿vale? También somos capaces de detectar smartphones, de detectar qué tipo de smartphones son los que hay. Y muchas veces esto
Bueno, ya vamos a hablar sobre esto, pero muchas veces esto nos da mucha información también del tipo de cliente que tenemos. Es decir, si yo puedo detectar en mi comercio que el 90% de los clientes que tienen un iPhone, pues igual es un cliente que tiene más poder adquisitivo que otro tipo de teléfono móvil, o si tenemos smartwatch, o si tenemos cualquier tipo de dispositivo. Todo esto somos capaces de detectarlo de forma bien anónima, es verdad que es de forma anónima, pero sí nos dan estadísticas acerca de qué tipos de usuarios tenemos, ¿vale? Y lo mismo con los pagos a través del móvil. Podemos hacer pagos hoy en día a través del NFC, tecnología NFC, se puede hacer pagos con el teléfono móvil, con el reloj inteligente, etc. Son aplicaciones que tenemos dentro de una ciudad asociadas al comercio. Dentro ya del transporte de mercancías, no solo de la movilidad, sino dentro del transporte, tenemos diferentes tipos de aplicaciones que nos permiten saber en tiempo real dónde están nuestros paquetes, quién nos los trae, a qué hora nos lo trae, cuándo nos lo trae, y control de mercancías, es decir, podemos controlar el estado, es decir, tenemos por ejemplo pues aplicaciones de alimentos que requieren de unas condiciones climáticas, de frío, por ejemplo, pues podemos saber cómo es el transporte de esos alimentos. Podemos saber si se mantiene la cadena de frío, si se mantiene, bueno, pues si los proveedores que pasan entre medias son confiables o no, etcétera, ¿vale? Todo eso gracias a tecnologías relacionadas con el IoT, bueno, y el blockchain, etcétera, que veremos posteriormente. Relacionado con la industria y la seguridad, podemos controlar perímetros, podemos controlar seguridad, podemos controlar accesos, es decir, sensores de detección de movimiento, sensores de radiación, sensores relacionados con la industria 4.0, que nos va a permitir, es decir, igual escapa un poco de las ciudades, pero no tanto, ¿vale? Porque al final es verdad que podemos llegar a fabricar cosas a medida y el consumidor final puede obtener los beneficios del IoT y de la industria 4.0 asociados al usuario final, es poder tener personalización en los productos, a tener diferentes tipos de... es decir, que las empresas no tengan stock, sino que la fabricación se haga en base a lo que el cliente quiera, ¿vale? Y por último, otro tipo de servicios que, bueno, he querido meter ya en la última diapositiva por no alargarme en diferentes verticales, pero tenemos servicios asociados a infraestructuras, es decir, podemos medir, por ejemplo, la vibración en estructuras al paso del metro. Tenemos aplicaciones asociadas a la domótica en nuestra casa, todos conocemos aplicaciones de, bueno, pues que se pueden abrir las persianas, cerrar las persianas, asociadas también a los nuevos dispositivos, que también hay mucha polémica acerca de ellos, de Alexa, del Google Home, etcétera, que nos están monitorizando prácticamente a diario en nuestra casa. Absolutamente todos los datos, absolutamente toda la información que podemos tener en casa y que nosotros hablamos son capaces de monitorizarla. Y luego también aplicaciones pues, para controlar redes de agua, de presión de agua, transitorios dentro de las redes de agua de abastecimiento de las ciudades, de las redes de saneamiento, inundaciones. Nos permite todo esto anticiparnos a inundaciones, a crecidas de ríos, etcétera, dentro de una ciudad. Y todo esto, pues bueno, gracias a todo este tipo de tecnologías que estamos viendo en estos bloques.